¿Qué pasa cuando detectamos un abuso contra un niño o una niña? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Macarena Venegas, tú nos puedes orientar con eso. Así es, a ver, primero saber que al interior de los colegios en el reglamento interno existe este protocolo de actuación. En este protocolo de actuación debiese ser conocido por toda la comunidad, ¿no es cierto?, de cómo se tiene que reaccionar y en qué plazos. Ahora bien, cuando ya existe una develación de parte de un niño, niña o adolescente que ha existido un hecho con una connotación sexual, es obligación legal, lo dice nuestro Código Procesal Penal, del establecimiento educacional de hacer, ¿no es cierto?, esta denuncia frente a cualquiera de las policías o directamente del Ministerio Público. Ahora, respecto del niño, niña o adolescente, que muchas personas se preguntan, la participación de este niño, si ya ha hecho la revelación, ¿es importante en el fondo que él siga participando? La verdad que no, es una participación que es voluntaria. Quiero recordar además que existen entrevistas grabadas justamente para proteger a los niños, niñas y adolescentes de este tipo de ilícitos, justamente para evitar la revictimización de ese niño. Entonces es muy importante acompañarlo, que ojalá exista este cuidado también por parte de sus padres y del colegio, pero que en realidad no es obligación, a menos que el niño realmente quiera participar, pero siempre cuidando, como lo dije anteriormente, la privacidad de ese niño, niña o adolescente que está denunciando un hecho tan grave. Sí, eso es bien relevante. Ahora vamos a tomar contacto con Vinca Jackson. Ella es especialista y también una experiencia bien acabada del tratamiento que se debe tener incluso en los establecimientos cuando hay un caso de abuso sexual. Vinca, ya te vemos. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y primero preguntarte por eso, porque la verdad es que los protocolos de los colegios no son muy claros tampoco para los apoderados y probablemente es allí donde nosotros deberíamos empezar a actuar primero, saber cómo reaccionar si es que un apoderado o un niño también denuncia que ha sido víctima de abuso sexual. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, estaba escuchando recién y creo que nos falta harto trabajo en materia también de protocolos. Yo creo que una parte es lo que decía la colega del conocimiento y de incluso en un momento todavía anterior, cuando estamos buscando jardín infantil o colegio, ya hacer esas preguntas y no solamente centradas en el abuso sexual infantil, sino en cualquier tipo de violencia que pudieran sufrir niños y niñas, y también de otro tipo de experiencias traumáticas. Sí, a ver, la mirada del cuidado es mucho más vasta. Uno puede preguntar cuál es la respuesta del colegio si muere uno de los padres, cómo se contienen los duelos de los niños, qué pasa también en un caso de abuso, qué pasa con niños que vienen con esa situación desde otro colegio, cómo se hace la contención en la escuela a la que llegan. Y creo que me cargan estas frases cliché, pero qué lata que hay que seguirlas repitiendo, porque no es solamente un protocolo de denuncia, sino que también debería estar todo esto engarzado con un protocolo de prevención que definiera también límites de interacción física, psicológica, emocional y social también con niños, niñas y adolescentes, un protocolo de prevención, de denuncia y también un protocolo que dijera o que estableciera muy bien cuáles son como los márgenes o la manera en que un colegio va a contener a un niño o una niña después de que esto sucede, claro, después de que pasa por el proceso o durante incluso el proceso judicial, y qué acompañamiento también a su familia. Y luego otro aspecto más que tiende como a quedar un poco evaporado de los protocolos es qué pasa con el resto de la comunidad educativa, porque generalmente una situación de abuso sexual en un colegio o en un jardín afecta primeramente al niño o niña que ha sido víctima, pero inmediatamente también a su familia y al resto de la comunidad, los otros apoderados que también se preocupan, los docentes que también se sienten comprometidos emocionalmente con una determinada situación y el apoyo entonces y la reparación tiene que ser de todos, porque no puede ser que una vez que pasa el proceso judicial como que la vida siga como claro, si nada, cuando hay chiquititos o adolescentes también que se les puede hacer difícil ir al colegio algunos días. Recordemos que además la justicia en este sentido, si bien ha habido progreso, todavía son insuficientes. Hay muchas penas que son penas remitidas, arrestos domiciliarios, firma semanal para los agresores sexuales, y eso
para muchas víctimas infantiles significa vivir con el temor de un posible encuentro. Claro. Ha habido casos muy conocidos donde además gente ha estado viviendo a 10 cuadras de la víctima. Sí, Vinca, cuando tú mencionas quiénes son los agresores, en este caso adultos, ¿cierto? Pero cuando nos damos cuenta que incluso puede haber abuso por parte de los propios compañeros, también hay que abordarlo. Y cuando es bien relevante que nosotros insistamos en los protocolos, porque claro, hay que mejorarlos, pero no solamente para reaccionar, sino también para prevenir. Y en eso, por supuesto que estamos muy al debe. Ahora, cuando ya esta situación ocurre, y sobre todo en los niños más chiquititos, las señales que ellos entregan, también es fundamental que nosotros estemos bien alerta, no solamente en las familias, los padres, sino también la misma comunidad escolar. Yo me imagino que en eso también hay que de alguna manera ir capacitando a los propios docentes, a los funcionarios de los establecimientos para darnos cuenta a tiempo de que algo ocurrió y por supuesto también evitar que el niño siga revictimizándose con esto. Totalmente, creo que nos falta todavía mucho de educación que no es solo sexual, pero sí ha sido una vindicación bien importante el contar con bases comunes de un cierto proceso de educación y orientación en temáticas de la sexualidad, de la afectividad, de las relaciones humanas y el buen trato, que partan desde la más temprana infancia, porque en el fondo, más que estar atentos solo a los síntomas de abuso sexual infantil o de maltrato infantil o de abuso psicológico y otras violencias que viven los niños, realmente a mí me gustaría como poner la mirada en cómo tendría que ser el cuidado, de forma que todo lo que salga de ese margen nos quede muy claro que es una perturbación y sobre la cual tendríamos que prestar atención. Con los niños chicos, si no hablamos de estos temas desde pequeños, y a ver, de estos temas me refiero, por ejemplo, el cariño por el propio cuerpo, el respeto por ciertos límites, el poder decir que sí o no, o después el poder decir cosas tan sencillas como me gusta o no me gusta, porque si, por ejemplo, y perdón que vuelva al ejemplo de los saludos, pero ha sido para mí como hito en la vida. Yo partí el 2013, antes, el 2007, cuando salió mi primer libro hablando de que la señal de obligar a los niños a saludar de una cierta forma era una señal tremendamente confusa que también te dice tu cuerpo no es tuyo, ¿ya? Y en el fondo otros deciden qué hacer. Y todo el mundo era como, no, qué horror, va a ser la debacle, todo, falta de cordialidad, pura desconfianza. No, es ver que se vaya viendo eso con pausa, con derecho al tiempo, y también para ayudarle a los niños a distinguir dónde y cómo se sienten cómodos, seguros, etcétera. Si yo estoy forzando ciertas cosas, ¿cómo me van a decir lo que no les gusta? Y estoy hablando justamente porque tú dijiste los más chiquititos, y esta es quizás el área más, no quiero decir compleja, pero el área más desafiante, porque como todavía faltan palabras, como todavía falta mucho por aprender de las interacciones con otros, ya sean niños de su misma edad o niños más grandes o con el mundo adulto en general, es más fácil perderse. ¿Qué pasa si un chiquitito lo dejan al cuidado? No estoy hablando de un jardín, de una cuidadora que cuida niños en su casa, que se da a veces esa fórmula. Y no se le señala que no está ok, ¿ya? O que no tiene por qué, por ejemplo, y perdón el ejemplo que voy a poner, pero se repite, si la cuidadora le dice a un chiquitito o chiquitita que está ok jugar, entre comillas, a tomar leche o al amamantamiento, que es algo que los niños reconocen como un territorio que vivieron con sus mamás, ¿ya? Bien podría un niño decir que sí y empezar a involucrarse en una interacción sexualizada, abusiva, transgresora, que no tiene su sistema cómo entender. Mira, hay un ejemplo que a lo mejor puede sonar muy simple y doméstico, pero a ninguno de nosotros se le ocurriría darle un huevo con papas fritas a una guagua o a un infante, ni vino, ni ninguna cosa que no corresponda a su sistema en edades tempranas.
la irrupción de lo sexual adulto, ¿ya? O de lo hipersexualizado o de lo sexual violento no tiene nada que hacer en las interacciones físicas con los más chicos. Y ahí es donde uno, desde la casa, desde el jardín, desde los medios de comunicación, que podrían hacer una labor tan importante como ustedes mismos ahora, en estar repitiendo estos mensajes, podríamos marcar una diferencia. Yo que trabajo con el Mi Cuerpo es un Regalo, que tiene toda una forma de trabajar sobre los 5 sentidos, los sistemas fisiológicos más vitales, la respiración, el corazón, la guatita, sí, etcétera. Los niños comunican muy bien lo que no les gusta o no les gusta y se convierte en una herramienta de detección temprana. sí, absolutamente. Cuando dicen, no me gusta que tal tío me dé besos en la boca. Sí. No me gusta cuando voy a la casa del abuelo, que cuando me limpian o me ayudan a limpiarme, pasa esto o esto. Claro. No quiero describir Sí. situaciones, pero tú me entiendes. Sí. Y eso, nosotros sabemos que es abuso sexual, los más chiquitos no, pero estamos atentos para de inmediato intervenir. Sí, Binka, es muy relevante cada una de las cosas que tú nos comentas, y lo cierto es que todo parte desde el saludo, desde obligar a los niños a saludar a los grandes. Oye, saluda de beso, saluda de abrazo, cuando por otra parte le estamos diciendo respeta tu cuerpo, y probablemente ahí estamos dando desde chiquititos unas señales que están equivocadas. Pero ha sido muy importante conversar contigo, sabemos la experiencia que tienes también y que has colaborado con algunos establecimientos en la elaboración de protocolos contra el abuso sexual. La verdad es que además el libro guía de autocuidado infantil es muy muy importante. Quizás las personas también puedan acceder a él, porque la verdad es que entregas herramientas bien relevantes para poder enfrentar una situación y sobre todo, Binka, evitarlas. Muchas gracias por este contacto, por estar con nosotros en el programa. Un ratito. Que sea más largo para la otra vez que pueda, ¿ya? Millón de gracias. Muchas gracias a ti por hacerte el tiempo. Buenas tardes.